Estás escuchando Radio Espinosa Merindades. Bueno, como decíamos, un miércoles más descubrimos nuestra zona, pero lo hacemos a través de los libros. Hoy lo hacemos gracias al autor mirandés Miguel Petit, que ha escrito recientemente Persiguiendo sombras, una novela de intriga psicológica que nos explicará ahora de qué trata. Miguel Petit, después de una década como redactor en medios de comunicación, ha orientado su actividad profesional al desarrollo local aquí en La Bureba. Se trata del tercer libro que ha escrito, pero la primera novela, en cambio. Ahora nos explicará en detalle de qué trata esta novela el propio Miguel Petit, porque está aquí en el altavoz con nosotros. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, decía, primera vez que te adentras en el mundo de la novela. ¿A qué se debe este cambio? Bueno, la verdad es que ha sido un proceso un tanto errático, que empezó como un juego, como un divertimento y que luego fue tomando forma y a medida que avanzaba la trama y que iba tomando cuerpo, pues bueno, me lo tomé más en serio y acabó convirtiéndose casi en un reto personal el de terminar una historia, el de tratar de redondearla, de darle credibilidad. Y así acabó. No había habido un planteamiento previo, sí que es verdad que, bueno, pues mi trabajo de hace muchos años y por mi propia afinidad y por lo que me gusta, pues leer me encanta, siempre he escrito cosas, pero no con una pretensión directa de publicar, sino casi conmigo como destinatario. Pero bueno, pues surgió y fue tomando forma y ya digo que al final me animé a planteárselo a editoriales. Hubo varias que me ofrecieron la posibilidad de publicar bueno, me decanté por Acción Editorial, que me ofrecía quizá más, no sé, más confianza y más rigor, y aquí estamos. O sea que me estás diciendo que este libro, Persiguiendo sombras, empezó como un juego, decías. O sea, no esperabas que esa obra viera la luz algún día y ni siquiera que fuera a ser una novela completa. Sí, es así. La verdad es que empecé a contar algo, a contarme casi algo a mí mismo, a crear personajes. Alrededor de esos personajes fueron surgiendo otros. Luego fue tomando en mi cabeza forma una trama que ya empecé a ver más clara y a partir de ahí fue cuando me creí que la novela iba a terminar no en un cajón, sino que iba a terminar Ujú. llegando a buen puerto, pero en principio no había un planteamiento claro y ya digo que fue más un juego que otra cosa. No tenía esa pretensión directa de escribir y mucho menos de publicar una historia completa, pero bueno, como fueron asomando los personajes y se me fueron ofreciendo y me fueron contando cosas, pues al final llegué a completar la historia y luego ya sí que es cierto que cuando vi la trama más clara me lo tomé más en serio. Es decir, que ahí ya Ujú. intenté releer toda la historia y reorganizar todo, tratar de darle coherencia bueno, de crear una historia creíble y una novela lo Ajá, más digna posible. claro. Persiguiendo sombras, ¿de qué trata exactamente? Bueno, pues el título hace alusión, digamos que es una doble alusión. Por un lado a una canción, Chasing Shadows, es una pieza de jazz que bueno, pues me gusta y que de alguna manera, como otros temas de jazz, aparecen salpicando la novela y dándole un poco una especie de banda sonora, que de hecho incluso aparece en el propio libro como tal, como banda sonora. Y por un lado hace referencia a ese tema, pero sobre todo hace referencia a las sombras personales que uno tiene, es decir, al pasado que va dejando sombras en el interior de los protagonistas. Y los protagonistas básicamente son dos, uno a pesar del primero, y el otro, que sería el protagonista destacado, es un escritor de éxito que pues ha ido decayendo en su trayectoria profesional hasta caer prácticamente en el olvido y que además eso le coincide con una etapa también de crisis personal, de crisis sentimental, de crisis a todos los niveles, y eso le provoca una sensación de desasosiego que le lleva, bueno, pues a eso, a perseguir las sombras de ese pasado y a tratar de recuperar a toda costa ese éxito que tuvo a todos los niveles. Y ahí es donde se cruza su vida con la de un personaje que, pues es accidental, pero que acaba tomando un papel relevante gracias o por culpa de este primer protagonista. Y en ese cruce de personajes es donde se desarrolla la trama,
de la que tampoco podemos adelantar mucho más porque destriparíamos la historia y se trata de que, bueno, de que la gente que le apetezca la pueda leer. Ujú, ujú. Este protagonista que sufre esa crisis de, bueno, creativa, sentimental, también a nivel personal, ¿de dónde nace? ¿Hay cierta autobiografía en ella? No, la verdad es que no. Es algo que sí que me están preguntando porque además casi parece obligado que cuando uno escribe su primera novela deje en ella mucho de él mismo, ¿no? Ujú. En este caso, no, y además quiero creer que no, porque, porque no me gusta mi protagonista. Ya lo digo de antemano, no me gusta, no me cae bien ese tipo. Entonces, bueno, yo creo que surge de retazos de personalidades, de situaciones que a lo largo de los años vas viendo, vas viviendo, pero no hay una persona en la que se haya inspirado. Es decir, más bien, quizás sí tiene un carácter que me recuerda o que puede estar inspirado en personas a las que he ido conociendo. Le suceden cosas que le suceden a otras personas a las que he ido conociendo, pero es mucho de salpicaduras, de pequeñas gotas de otros personajes o de personas reales que aparecen en tu vida, pero no que, digamos que no hay una persona detrás, no hay ninguna referencia clara detrás y desde luego insisto en que quiero creer que no hay nada de mí en él. Y no, no es no es una novela que tenga el más mínimo atisbo autobiográfico. Y es verdad que puede ser incluso extraño porque normalmente uno se siente muy tentado a Claro. contar mucho de sí, de sus vivencias o de sus deseos o de sus gustos o de sus afinidades. Quizá lo único que hay aquí de mis afinidades pueda ser la relación con el jazz como música, que sí que me gusta, aunque me gusta como otras muchas, y poco más. En el resto de la novela yo creo que hay poco de lo que yo siento, pienso o de lo que a mí me sucede. Ujú. Vamos, que entonces Héctor Nevares y Miguel Petit son dos personas totalmente diferentes donde no hay ningún tipo de relación entre ellos más allá del gusto por el jazz. ¿Esta novela se ambienta en algún sitio en particular? Porque Miguel, tú tienes un vínculo bastante grande con la Bureba. No sé si en la novela has metido algún lugar de por aquí. Pues tampoco, la verdad es que yo creo que es un poco decepcionante porque también yo creo que también es una tentación la de incluir las referencias físicas vitales de uno, pero en este caso no, la novela se desarrolla en un ambiente urbano, de una ciudad cualquiera, que no aparece en ningún momento tampoco identificada y todos los nombres, las referencias a calles, etcétera, son absolutamente inventados, no hay ninguna referencia vital. Sí que es verdad que hay lo mismo que en los personajes, pequeñas cosas, detalles que uno capta de aquí o de allá, pero que no se corresponden con una localidad ni, en algún momento me preguntaban también, bueno, pues si es una novela urbana, ¿tiene algo que ver con Miranda, con tu ciudad? No, tampoco. No hay una referencia de nada. Yo sé que habrá gente a la que incluso, pues eso, esto la pueda decepcionar, ¿no? Porque es verdad que, entre comillas, vende más que uno cuente algo, bueno, pues anclado en una ciudad concreta, en una localidad concreta, capta el interés de las personas de esa ciudad, pero en este caso no será. En este caso, bueno, lugares que no sabemos dónde están, pero desde luego que tú, Miguel, sí que tienes ese vínculo con la Bureba. Y es que, como decía tú, bueno, estuviste más de una década como redactor en medios de comunicación y decidiste orientar tu actividad profesional al desarrollo local de la Bureba. Y es que, bueno, pues estás ahí en la Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba y de ahí viene uno de los libros que has escrito, que es Actualidad y Perspectivas del Desarrollo Rural en Castilla y León. Quiero decir, con el tema de lo local estás bastante metido ahora, ¿no, Miguel? Sí, la verdad es que llevo ya casi 2 décadas de trabajo en desarrollo local. Fue algo que surgió en mi trayectoria profesional por casualidad y que acabó convirtiéndose no solo en mi trabajo, sino también en una vocación. Es verdad que esto no debería decirlo porque si es vocación no deberían pagarme por hacerlo, pero la verdad que tengo que reconocer que me encanta mi trabajo y después de eso, de casi 2 décadas, ver cómo la labor que haces a diario repercute en que
haya pequeñas mejoras en la calidad de vida de las personas o que llegue a determinadas empresas una ayuda que les ayuda también a salir adelante o a mejorar su futuro, su viabilidad. Bueno, a mirar hacia atrás y ver actuaciones que se desarrollaron hace muchos años y que siguen ahí. La verdad es que es gratificante. Y luego el trabajo diario con la gente, el contacto diario con las personas, es algo que a mí me llena mucho y que, bueno, realmente tan vocacional como fue en su momento la comunicación, el periodismo, es este trabajo en desarrollo local. El periodismo que sigue estando ahí, o la comunicación de alguna manera sigue estando ahí siempre, y siempre tengo esa referencia porque, bueno, pues es mi profesión primitiva. Y es verdad que, bueno, pues la comunicación para mí es muy importante, incluso en mi trabajo actual, que Claro. bueno, pues también hay mucha parte de eso, de comunicar o de contar lo que se hace y por qué se hace como se hace, ¿no? Claro, al final tú dejar de comunicar no has dejado de hacerlo. Una vez lo hacías en medios de comunicación, como quien dice, y ahora lo haces como gerente de ADECO también, comunicando y estando en contacto con las personas, que al final eso también es pues, ¿no? La raíz del periodismo, ¿no? Hablar con personas y para personas, y ahora también lo haces, bueno, pues eso, desde la Bureba, desde el desarrollo rural, y para empezar, pues por abajo, digamos, por los pueblos, y por ponerlos en valor. También escribiste, por otro lado, otro libro, también, bueno, en contacto con este mismo tema, que se llama Cámara de Comercio e Industria de Arévalo. Me imagino también todo vinculado al desarrollo local y al desarrollo comercial. Sí, la verdad es que, bueno, fue un encargo que surgió también un poco por azar, y me obligó a pasar tiempo en la comarca de La Moraña, en la que se desarrolla la actividad de la Cámara de Arévalo, y bueno, pues fue una experiencia interesante porque me ayudó a ver también cómo se vivía en una zona muy diferente a esta nuestra, cómo se desarrollaba la labor de la Cámara allí, y era una historia un poco en paralelo entre, bueno, la propia actividad de los 100 años de historia de la Cámara de Comercio de Arévalo, que por eso me encargaron la publicación, y a la vez de toda su comarca, el desarrollo social, económico, cultural, artístico, paisajístico, etcétera, de esta zona. Y bueno, pues me permitió conocer más de cerca una zona que conocía por mínimos lazos familiares, pero que, bueno, pues que gracias a este libro tuve la oportunidad de conocer, y eso, y de ver un modelo de desarrollo diferente y una forma de vida diferente a la de nuestra zona, que en definitiva pues siempre es algo que enriquece. Bueno, Miguel, pues siempre vinculado al desarrollo rural, a la comunicación, y ahora eso, con esa primera novela, también sobre, bueno, pues sobre un escritor que conoce el éxito y luego sufre una crisis creativa, sentimental y personal, y bueno, cómo lo gestiona en esta novela, Persiguiendo sombras. No sé si tendrás pensado una segunda parte o seguir en este mundillo de la novela, o esperarás a que otra vez surja por casualidad, como ha sido con esta. Bueno, pues en principio esta es una historia cerrada, con lo cual no preveo que haya una segunda parte, aunque sí hay de un detalle de esta novela, ha surgido una idea para una segunda historia, y estoy ya trabajando en ella. La verdad es que, bueno, la tengo un poco no aparcada, pero sí va muy a cuentagotas, porque también la propia edición de esta novela y la difusión me está llevando tiempo, y bueno, pues luego aparte mi vida laboral e incluso la personal, que bueno, pues me llevan muchas horas, y eso hace que esto sea como un añadido, digamos, ¿no? Ujú. Y los tiempos que le voy dedicando no son tampoco los que me gustaría, pero bueno, ya estoy trabajando en una segunda novela, y si realmente esta primera tiene una acogida mínimamente razonable, pues trataré de publicarla, y si no, pues se quedará ahí para mí, y será una experiencia gratificante, sin Claro, más. claro que sí, Miguel. Pues bueno, pues entonces estaremos en contacto, porque puede que en unos meses o años volvamos a hablar de esa segunda novela. Por el momento, muchas gracias por estar este rato en el altavoz con nosotros. Estaremos atentos a cómo evoluciona Persiguiendo sombras, esa novela, y bueno, eso, sobre todo, gracias por estar aquí con nosotros hablando un rato. Muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo. Un saludo, hasta luego.